Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en firme en esta primera semana del tiempo de la Cuaresma, y no puede ser más explícito el texto evangélico que hoy se nos presenta: el juicio universal. Al final de la vida, como decía poéticamente San Juan de la Cruz, seremos valorados, seremos mirados en el amor, en la caridad, en la justicia que practicamos. Nos muestra cómo en el juicio universal vendrá Jesús con poder y gloria, y acompañado por sus ángeles separará hombres a derecha e izquierda. El criterio para separarlos, los de la salvación, de los que se irán a condenar, es sencillo: tuve hambre y me disteis de comer. Primer criterio. Tuve sed y me disteis de beber. Segundo criterio. Estaba desnudo y me vestisteis. Tercer criterio. Era forastero y me acogisteis. Cuarto criterio. Encarcelado y fuisteis a verme. Quinto criterio. Estaba enfermo y me visitasteis. Sexto criterio. En el fondo son obras todas de caridad, son acciones todas de misericordia, son de alguna manera conductas de acompañamiento al necesitado. Jesús se identifica plenamente con el sufriente, el enfermo, el hambriento, el sediento, el desnudo, el forastero, el encarcelado. Todos aquellos que son los pequeños de Dios, los sufrientes de Dios, Jesús se identifica, se siente encarnado con ellos. Es la respuesta que da en la segunda parte del Evangelio, cuando algunos le reclaman: Señor, si yo estuve en el templo, Señor, si yo pagaba el diezmo, Señor, si yo cumplía con la práctica del ayuno. De alguna manera parece que le dieran a entender esta realidad del culto externo. Y dice: ¿cuándo estuvimos contigo y no te dimos de comer o de beber, no te acogimos, no te visitamos? Y Jesús les dirá claramente: cuando no lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo tampoco lo hicieron. Así suene muy fuerte, queridos amigos, hay que decirlo. Al final de la vida, en esas horas previas de nuestra agonía, podemos decir que antes de presentarnos ante el buen Dios, una vez hayamos muerto, solo seremos dueños de cara a Dios de aquello que compartimos con generosidad, en ayuda, en apoyo,
en entrega al más necesitado, y no seremos dueños de cara a Dios de aquello que guardamos con egoísmo. Suena fuerte, yo lo sé, pero es la verdad. Solo seremos dueños en la eternidad de aquello que entregamos con generosidad, y no seremos dueños de cara a Dios de aquello que nos guardamos en esta tierra con egoísmo, quizás con un poco de codicia o de temor de perder seguridades materiales. Más allá del conocido aforismo, no hay un entierro con trasteo, no hay un entierro con muebles. Más allá de esa conocida expresión podemos decir, solo nos llevamos las obras buenas que hayamos realizado en esta tierra. Piénsalo, repiénsalo y vuelve a pensarlo y a meditarlo. Cuando le ayudas a una persona pobre, cuando le colaboras a un necesitado, muy en el fondo no le estás haciendo ese favor a la persona a quien quieres ayudar, te estás haciendo el favor a ti mismo. El pobre, el necesitado, es ocasión privilegiada para que tú hagas el bien a tu alma y de alguna manera te puedas presentar en la vida eterna con las manos llenas de buenas obras. En esa misma línea, y es aquí donde descubrimos toda la riqueza de las lecturas de la Cuaresma, está la primera lectura del libro del Levítico, capítulo 19, cuando se habla de ese famoso código de santidad: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y empieza a presentar un elenco de actitudes del hombre justo. Por ejemplo, no robaréis, no defraudaréis, no engañaréis a nadie, no juraréis en falso por mi nombre, no explotarás a tu prójimo ni le expropiarás su tierra, no dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero, o sea, no se lo aplaces, dáselo ese mismo día en la tarde, no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego, no darás sentencias injustas si es el caso de que seas un juez, no serás parcializado para favorecer al pobre ni para honrar al rico, juzgarás con justicia, no andarás con cuentos de aquí para allá, el chismoseo, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo, no odiarás de corazón a tu hermano, reprenderás a tu pariente equivocado para que no cargue con su pecado. Y finalmente dirá en todo este elenco de situaciones del Código de Santidad: no te vengarás ni guardarás rencor de tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con razón el Salmo de hoy nos dice: tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Hoy te pedimos, amado Jesús, al meternos muy de lleno en esta Cuaresma de camino a la Pascua, a la resurrección personal, ayúdanos a vivir la santidad de la vida por el camino de la caridad, el auxilio, el apoyo, la colaboración al más necesitado, que al final de la vida solo seremos juzgados, solo seremos mirados por el amor que hayamos dado. Amén. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Toma tu alforja, toma el cayado y ven tras de mí. Ven a la tierra que te mostraré. Te digo ven, ven tras la luz, toma tu cruz y sígueme.
digo, ven, no temas ya, pondrás tu pie sobre la mar. Toma tu pueblo, todo el desierto te llevaré, por mar adentro, contigo estoy. Deja tu patria, deja tu casa y ven tras de mí. Sigue mis huellas, contigo estoy. Te digo, ven, mira hacia el sol, toma tu amor y sígueme. Te digo, ven, no importa que no puedas tú, por ti hablaré. Ven, no importa que no puedas tú, por ti hablaré. Te digo, ven, yo te daré la tierra y mar de que te hablé. Te digo, ven. Primer criterio, tuve sed y me disteis de beber. Segundo criterio, estaba desnudo y me vestisteis. Tercer criterio, era forastero y me acogisteis. Cuarto criterio, encarcelado y fuisteis a verme. Quinto criterio, estaba enfermo y me visitasteis. Sexto criterio, en el fondo son obras todas de caridad, son acciones todas de misericordia, son de alguna manera conductas de acompañamiento al necesitado. Jesús se identifica plenamente con el sufriente, el enfermo, el hambriento, el sediento, el desnudo, el forastero, el encarcelado. Todos aquellos que son los pequeños de Dios, los sufrientes de Dios, Jesús se identifica, se siente encarnado con ellos. Es la respuesta que da en la segunda parte del Evangelio, cuando algunos le reclaman: Señor, si yo estuve en el templo, Señor, si yo pagaba el diezmo, Señor, si yo cumplía con la práctica del ayuno. De alguna manera parece que le dieran a entender esta realidad del culto externo. Y dice: ¿cuándo estuvimos contigo y no te dimos de comer o de beber, no te acogimos, no te visitamos? Y Jesús les dirá claramente: cuando no lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo tampoco lo hicieron. Así suene muy fuerte, queridos amigos, hay que decirlo. Al final de la vida, en esas horas previas de nuestra agonía, podemos... El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entramos en firme en esta primera semana del tiempo de la Cuaresma
Y no puede ser más explícito el texto evangélico que hoy se nos presenta, el juicio universal. Al final de la vida, como decía poéticamente San Juan de la Cruz, seremos valorados, seremos mirados en el amor, en la caridad, en la justicia que practicamos. Nos muestra cómo en el juicio universal vendrá Jesús con poder y gloria y acompañado por sus ángeles separará hombres a derecha e izquierda. El criterio para separarlos, los de la salvación, de los que se irán a condenar, es sencillo. Tuve hambre y me disteis de comer. Es decir, que antes de presentarnos ante el buen Dios, una vez hayamos muerto, solo seremos dueños de cara a Dios de aquello que compartimos con generosidad, en ayuda, en apoyo, en entrega al más necesitado, y no seremos dueños de cara a Dios de aquello que guardamos con egoísmo. Suena fuerte, yo lo sé, pero es la verdad. Solo seremos dueños en la eternidad de aquello que entregamos con generosidad, y no seremos dueños de cara a Dios de aquello que nos guardamos en esta tierra con egoísmo, quizás con un poco de codicia o de temor de perder seguridades materiales. Más allá del conocido aforismo, no hay un entierro con trasteo, no hay un entierro con muebles. Más allá de esa conocida expresión podemos decir, solo nos llevamos las obras buenas que hayamos realizado en esta tierra. Piénsalo, repiénsalo y vuelve a pensarlo y a meditarlo. Cuando le ayudas a una persona pobre, cuando le colaboras a un necesitado, muy en el fondo no le estás haciendo ese favor a la persona a quien quieres ayudar, te estás haciendo el favor a ti mismo. El pobre, el necesitado, es ocasión privilegiada para que tú hagas el bien a tu alma y de Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, y de alguna manera te puedas presentar en la vida eterna con las manos llenas de buenas obras. En esa misma línea, y es aquí donde descubrimos toda la riqueza de las lecturas de la Cuaresma, está la primera lectura del libro del Levítico, capítulo 19, cuando se habla de ese famoso código de santidad: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y empieza a presentar un elenco de actitudes del hombre justo. Por ejemplo, no robaréis, no defraudaréis, no engañaréis a nadie, no juraréis en falso por mi nombre, no explotarás a tu prójimo ni le expropiarás su tierra. No dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero, o sea, no se lo aplaces, dáselo ese mismo día en la tarde. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego.
No darás sentencias injustas, si es el caso de que seas un juez. No serás parcializado para favorecer al pobre ni para honrar al rico. Juzgarás con justicia. No andarás con cuentos de aquí para allá, el chismoseo, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente equivocado para que no cargue con su pecado. Y finalmente dirá en todo este elenco de situaciones del Código de Santidad: no te vengarás ni guardarás rencor